camarada que ha partido, por el líder que dio su última batalla con la dignidad de su alcurnia de soldado, con el estoicismo propio de los hombres superiores. El homenaje multitudinario que Chile le ha otorgado al presidente Pinochet no necesitaba de leyes ni decretos, porque no necesitaba de leyes ni decretos, porque se asienta en algo que no se compra ni se vende, en los valores del espíritu. En el alma en que creemos los que creemos y en la fe que mueve las montañas y es capaz de producir los fenómenos sociales como el que Chile ha vivido en estas últimas horas. ¡Qué ingenuidad de quienes pudieron pensar que mediante un modesto y burocrático acto de autoridad podría ocultarse o bajarse el perfil al cariño de millones de chilenos y chilenas que sentimos por el presidente Pinochet! Ya, tranquilo. En esta hora histórica, el presidente Pinochet, con el cariño y el respeto que se dispensan los amigos, quiero decirle al hombre, al ser humano que habitó detrás del gigantesco personaje que usted fue, que puede partir tranquilo, con la convicción absoluta y cabal de que su misión de levantar a su patria se cumplió y que Chile sigue siendo Chile en parte importante porque, enfrentado a asumir sus responsabilidades, no las rehuyó y las asumió con valentía y nobleza. En estas horas de dolor queremos recordar al presidente Pinochet como lo que fue, el arquitecto del nuevo Chile, el hombre que se adelantó a la historia, el gobernante que tuvo la intuición y el coraje para implementar en Chile la revolución de las libertades y que construyó un país desde las ruinas y cenizas para transformarlo en lo que algunos hoy han llamado la perla del continente americano. Nos consuela saber que así como debió pagar con su propio sacrificio y el de su familia, el haber enfrentado a sus variados y poderosos detractores, también en estos años tuvo a su lado a muchas personas que lo quisieron y lo admiraron y que le expresaron su adhesión y su cariño. Hace solo pocas semanas, en un almuerzo ofrecido con motivo de su último cumpleaños, el presidente agradeció a sus amigos las muestras de afecto y, como presintiendo lo que se avecinaba, en medio de la emoción nos conmovió diciéndonos solemnemente: juro por la memoria de mi madre que jamás, nunca, he cometido un acto indebido del que deba avergonzarme. Tanta razón tenía, tanta convicción moral había en estas palabras históricas hoy, que a pesar de décadas de constante hostigamiento judicial, tanto nacional como extranjero, nunca recibió condena alguna, porque le asistía la verdad. Porque le asistía la verdad de ser un hombre de bien, condición que mantuvo a pesar de los duros ataques a que fue sometido. Su legado permanecerá para las futuras generaciones, porque cuando los pueblos se encuentran en el camino de la libertad, no existe fuerza humana capaz de desandar lo ya logrado, y porque construyó este nuevo Chile en la roca sólida en que se asientan los grandes proyectos con que avanza la humanidad. En estas horas, mucho se ha hablado de la obra económica y social del presidente Pinochet, y tienen razón quienes la destacan. También hoy, incluso muchos de sus críticos más enconados reconocen la hombría y la hidalguía de entregar el poder democráticamente al sucesor que el pueblo eligió y contribuir a la transición de una manera responsable y comprometida, y también tienen razón
en valorar esta conducta patriótica. Otros recuerdan, también con justicia, que evitó con serenidad estadista 2 guerras que habrían sido cruentas y dolorosas y que nos enseñó a mirar con nuevos ojos nuestra tierra austral. Todo eso es verdad y es justo reconocerlo. Pero hay una obra del presidente Pinochet que aún no ha sido suficientemente destacada: su capacidad de convocar al servicio público a una nueva generación de chilenos que, imbuidos del más genuino espíritu de servicio, dejó abandonadas las cómodas posiciones del sector privado para dedicarse a servir a sus semejantes sin más recompensa que la satisfacción de aliviar el dolor de los que sufrían y de los que nada tenían. Esos hombres y mujeres que hoy constituyen la reserva intelectual y profesional de nuestro país son el fruto de la confianza del presidente Pinochet en la juventud, y a no dudarlo, representa uno de sus legados más valiosos para el presente y el futuro de la patria. Presidente Augusto Pinochet, se han cerrado tus ojos en medio del amor de tu familia, del cariño de tus camaradas de armas, del afecto de gran parte de tu pueblo. Tu memoria vivirá para siempre en nuestros corazones y serás recordado en las minas del norte, por los hombres que cultivan la tierra generosa de nuestros valles centrales, por los chilenos que desafían cada día nuestros mares y desiertos, por los que hacen patria en los gélidos territorios de nuestra tierra austral. Vivirán tus huellas en las sequedades de tu Iquique tan amado. Se sentirá tu espíritu en los senderos de la ruta austral. Se apreciará tu legado en las fábricas de las grandes ciudades como Santiago o Concepción. Te llamarán los vientos de tu natal Valparaíso. Te llorarán los hombres y mujeres de tu Chile. En fin, te recordaremos siempre, todos los que creemos en la religión bendita de la libertad. Algún día, cuando los dolores y pasiones de nuestra historia reciente den paso a la serenidad del juicio histórico, el cariño de tu pueblo te volverá a rendir el mejor y más caro homenaje que habrías querido recibir: un Chile unido y reconciliado. Presidente Augusto Pinochet, estadista y soldado, hace solo unas horas, tomando la mano del amor de tu vida y diciendo su nombre como tu última palabra, dejaste este mundo para inscribir tu nombre en la galería de los hombres que no mueren. Naciste como un niño en los cerros de Valparaíso. Te formaste en la férrea disciplina del rigor militar. Serviste a Chile y lo transformaste, pasando de ser un país perdido y destruido a una gran nación. Hoy te despedimos como lo quieres, el mejor presidente de la historia de Chile. Augusto Pinochet Ugarte, descansa en paz. Muchas gracias. En nombre de los colaboradores del expresidente Augusto Pinochet Ugarte, hará uso de la palabra don Carlos Cáceres Contreras. Con profundo recogimiento, a nombre de los colaboradores, ministros y subsecretarios del gobierno que encabezara el presidente Augusto Pinochet Ugarte, expreso hoy día, en la ceremonia de sus funerales, nuestro sentimiento de tristeza, de afecto y de gratitud. Fue para todos nosotros un privilegio el haber colaborado en las tareas de gobierno del presidente Augusto Pinochet. Cada uno de nosotros sintió que su convocatoria obedecía a su íntimo propósito de integrar un grupo humano de civiles
y militares que se sintieran partícipes de su profunda vocación de servicio al país. No hubo dudas ante esa solicitud. Nos comprometimos con la noble misión de restaurar desde los cimientos el auténtico sentido de nuestra historia patria. Cuando el presidente Pinochet asume en primera instancia el cargo de presidente de la Junta de Gobierno, él y sus camaradas de armas proclaman al país que el objetivo principal de gobierno será establecer en Chile las condiciones para el imperio de una sociedad de libertades. Había en él plena conciencia que la razón última que había llevado a las Fuerzas Armadas y de orden a aceptar las demandas de la ciudadanía tenía su explicación no solo en el caos reinante, sino en una larga trayectoria de vida cívica en la cual un creciente estatismo había cercenado las libertades individuales. Se asume en ese momento el compromiso de trascendencia de transformar al país en sus estructuras políticas, económicas y sociales, todas ellas enraizadas en el valor moral de la libertad. Al cumplirse 6 meses de gobierno, en marzo de 1974, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno, da a conocer el conjunto de principios que servirán como fundamento a su mandato. La Declaración de Principios establece que el hombre tiene derechos que son anteriores y preeminentes al Estado y que a éste le corresponde garantizarlos en todos sus ámbitos. Surge allí el principio rector de su acción, el principio de la subsidiariedad, que señala que la responsabilidad individual siempre debe preceder a la responsabilidad global. Es el individuo el que está dotado de capacidades y facultades para asumir las responsabilidades que le son propias. El Estado deberá resguardar ese ámbito y ejercer las políticas para hacer posible el acceso a una igualdad de oportunidades en un marco de orden jurídico y de seguridad nacional. Como una derivación del orden de la subsidiariedad, emerge el requerimiento de cautelar el derecho de propiedad y sobre él descansa el ejercicio de la libre iniciativa. Se genera así el adecuado vínculo para la presencia de una armonía social en que el orden económico se entrelaza con el orden político y ambos se sustentan en el orden de la moral. Quienes colaboramos con él tuvimos la ocasión de apreciar, por sobre todas las cosas, su profundo amor a la patria, su arraigado sentido religioso y su incansable compromiso con los valores permanentes de Chile. Augusto Pinochet fue un hombre de excepción, de esos que son capaces de encarnar el espíritu de una nación. Su formación de soldado, dispuesto a los mayores sacrificios en beneficio del país, se manifestó claramente en su acción de gobernante. No hubo dualidad, sí hubo un pensamiento integrador que ilustró cada una de sus acciones. Ese carácter quedó registrado en cada una de las etapas de su gobierno. Sobre ello no hubo contemplaciones ni tampoco autocomplacencias. Como toda acción de gobierno, esta tuvo momentos de expectativas, de realizaciones y también de frustraciones y desazones. Pero como auténtico conductor, jamás se alejó de los objetivos centrales y supo tanto amainar las tempestades como también no satisfacerse en los mares de la tranquilidad. Su visión de auténtico estadista lo hacía mirar a Chile
como una sociedad aunada en propósitos, en pensamientos y en acciones, reconociendo que en la diversidad podía surgir puntos de encuentro en aspectos sustantivos. En momentos difíciles, cuando las crisis externas golpearon con severidad al país y en muchos cundía el desánimo y la confusión, el presidente Pinochet mantuvo con valentía y visión de futuro su lealtad con los compromisos de libertad y justicia social en los que siempre creyó. Con esa misma valentía, visión y prudencia, le evitó a Chile lo que habría sido una tragedia de consecuencias insospechadas. La guerra con Argentina. En esos dramáticos días, el presidente Pinochet supo dirigir con maestría los destinos del país y la insensatez de la guerra se alejó de nuestras fronteras. Bajo su administración tuvo que enfrentar situaciones de extremismo, de violencia política y de agresión terrorista que llevaron al país a circunstancias de beligerancia que dejan secuelas solo de división y de dolor. Con fidelidad a la convocatoria que hiciera el pueblo de Chile, a las Fuerzas Armadas y de orden, supo integrar al país y generar las condiciones para una sostenida prosperidad. La obra modernizadora del gobierno militar que encabezara el presidente Pinochet está hoy presente. Lo cierto es que él es el padre de la modernización de Chile, la apertura comercial, las privatizaciones, el orden macroeconómico, la reforma fiscal y tributaria, las reformas a la seguridad social, a la salud y a la educación, y la política social focalizada hacia los más pobres y destinada a acrecentar su posibilidad de generación de ingresos, quedan todos ellos registrados como aspectos decisivos y diferenciadores de su gobierno. No podemos dejar de mencionar que las bases de las políticas sociales focalizadas en los más pobres se sentaron en su gobierno. El énfasis en la atención primaria, de salud, el subsidio a la vivienda y el fin de la desnutrición infantil, entre muchos otros logros, son frutos de su visión. Los fundamentos de la transformación que él llevara adelante no han sido conculcados, porque ellos descansan en lo que él, en forma pionera, observara en los años 70 y que hoy constituye un activo importante en la sociedad occidental. Abrir los espacios al ejercicio de la responsabilidad y la libertad individuales con la presencia de un Estado de Derecho que observa y custodia los valores esenciales de una democracia que tiene sentido como forma de gobierno y también como forma de vida. Ejerció el mando y le gustaba hacerlo, porque tenía las condiciones de carácter y personalidad para derivar de una autoridad moral, una de tipo formal e informal, la cual siempre ilustró con un conocimiento de la historia y con una visión de proyección y perspectiva. Apreciamos en él el sentido de la necesidad de un orden social que, en función de jerarquías naturales y formales, generara esa red virtuosa en la cual se da la alternativa de entregar el mayor potencial individual. No escatimó esfuerzos para dejar plena constancia de su entrega al servicio del país, y ello quedó claramente demostrado en el sacrificio que se impuso en su tarea de gobernante. Chile siempre estuvo primero y todo fue subordinado a esa vocación de generosa entrega a la patria. Las realizaciones del gobierno militar que él encabezara están extendidas a lo largo del país, y la historia habrá de recoger en plenitud la transformación radical
que experimentó Chile en cada uno de los ámbitos de su vida económica. Al generar las condiciones para llevar adelante la capacidad de emprendimiento en la referencia de garantías esenciales, abrió los caminos para que tras ese avance estructural se dieran las condiciones de una prosperidad que alcanzara a todos los chilenos. Los logros en materia económica permitieron cambiarle el rostro al país, básicamente porque cambió también la mentalidad de los chilenos, en el sentido de apreciar que es el esfuerzo personal, motivado por la libertad y la responsabilidad, el que conduce al sostenido bienestar. La herencia del gobierno del presidente Pinochet no se limita al modelo de libertad económica. Su legado abarca todos los ámbitos donde se despliega la libertad de las personas. Su visión de estadista lo lleva a reconocer la necesidad de la presencia de instituciones que le dieran permanencia y continuidad importante a su obra de modernización. No solo era imprescindible el reordenamiento económico, era también indispensable perseverar en un orden político que estableciera las garantías esenciales para una auténtica sociedad de libertades. Allí está la Constitución Política del año 1980, una carta fundamental que tiene como base aquellos principios que fueron señalados en 1974 como aspectos sustantivos de su gobierno. Esta ha sido modificada y perfeccionada incluso bajo su propio mandato, pero sigue siendo la carta magna de nuestra convivencia política. Mientras esta norma fundamental siga enraizada en los principios de libertad, autonomías institucionales y equilibrio de poderes que la caracterizan, seguirá siendo una de las herencias más destacadas que le ha dejado a las generaciones futuras. El compromiso del presidente Pinochet fue con la democracia, aquella que no se agota en el acto electoral, sino que se amplía al ejercicio de las libres decisiones en todas las materias que son de competencia de los individuos. Ese compromiso fue la consecuencia lógica y necesaria de su fe en la libertad y lo cumplió con sabiduría, prudencia, valentía y desinterés personal. Hay en esa obra fundacional un legado de principal significación para la vida del país. Quedaba, sin embargo, la última etapa del proceso: el cumplimiento fiel al compromiso contraído de respetar la Constitución y hacer palpable que jamás estuvo en su mente la búsqueda del poder por el poder. Sometido al veredicto de la ciudadanía que indicó la vuelta a la plenitud de la democracia, mostró una vez más nobleza, generosidad y fidelidad. La entrega de los símbolos del mando presidencial constituyen una clara indicación a un sentido de unidad y de continuidad al proyecto del país. En verdad, el legado del presidente Pinochet no está solo en las instituciones y en las modernizaciones, está también en las actitudes y en los peligros y amenazas que logró evitar. Sentimos tristeza, afecto e inmensa gratitud. Tristeza al ver partir a un amigo que nos convocó a ser sus colaboradores y que nos entregó la visión y el apoyo. El afecto por quien mostró la permanente preocupación por nuestra vida personal y nos permitió integrarnos a un orden de familia que apreciamos en cada instante. De gratitud por la notable tarea realizada y por habernos entregado el privilegio de ser sus colaboradores. Cabe ahora inclinar nuestras cabezas y expresar nuestras condolencias a la señora Lucía, la mujer fiel que le entregó el apoyo y la requerida comprensión, y a sus hijos
Y al lado de la oración que elevamos por el descanso de su alma, señalar que como colaboradores de su gobierno nos sentimos herederos de su permanente voluntad de crear en Chile las condiciones que le permitan alcanzar los destinos de una gran nación. Querido presidente Pinochet, que el Señor lo reciba en su santo reino. A nombre del ejército chileno, despedirá los restos mortales del excomandante en jefe del ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte, el comandante en jefe del ejército, general de ejército don Óscar Izurieta Ferrer. En representación del ejército chileno y en cumplimiento a la tradición militar, como comandante en jefe, me asiste la penosa responsabilidad de despedir los restos mortales del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, en su calidad de excomandante en jefe del ejército desde el 23 de agosto de 1973 hasta el 10 de marzo de 1998. Expresamos a su distinguida esposa, señora Lucía Iriarte Pinochet, a sus hijos, nietos y bisnietos, a todos los miembros de su numerosa familia que tanto amó, nuestros sentimientos de pesar y las más sinceras condolencias por esta irreparable pérdida que los acongoja. Compartimos el dolor y los acompañamos en su duelo. Pedimos a Dios que los reconforte y les dé la necesaria fortaleza para sobrellevar este momento con la resignación de la fe en la vida eterna y la esperanza que su muerte pueda contribuir a mitigar las pasiones que en torno a su persona y obra se generaron en la sociedad chilena. Dejemos a la historia un examen objetivo y justo respecto a su protagonismo en los procesos políticos, económicos y sociales en los cuales le cupo participación. Nos encontramos asistiendo al final de servicio público de un hombre que en su momento debió trasponer los umbrales de su profesión para asumir la conducción del Estado. En consecuencia, su carrera militar, especialmente la que desarrolló como general de la República, no podría abordarse a cabalidad soslayando la dimensión política de sus actuaciones, pues en él se funden el soldado y el jefe de Estado. El general Augusto Pinochet Ugarte ingresó el 3 de marzo de 1933 a la Escuela Militar y formó parte de la promoción de oficiales que se graduó en 1936 en el Arma de Infantería. Los años de oficial subalterno transcurren entre la instrucción, campaña, maniobras y cursos de perfeccionamiento. Cumplió destinaciones en la Escuela de Infantería, en los regimientos Chacabuco en Concepción y Maipo en Valparaíso, ocasión esta última que le permitió el reencuentro con sus viejos amigos y maestros de su colegio Sagrados Corazones de los Padres Franceses, con los cuales mantuvo siempre contactos de mutua consideración y afecto. El 29 de enero de 1943, siendo oficial instructor de esta escuela militar, contrajo matrimonio con la señorita Lucía Iriá Rodríguez. De esta unión nacieron sus 5 hijos, Lucía, Augusto, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline. Su vida familiar transcurre entre las responsabilidades y preocupaciones propias de compartir los sacrificios de la vida militar y la conformación de un hogar que debe adaptarse a las particulares vivencias de destinaciones y continuos desafíos profesionales. En el año 1946, ya capitán, es destinado al Regimiento de Infantería número 5 Carampangue, con guarnición en Iquique. En este traslado conoce y asimila en profundidad la tradición histórica y militar de esa región. Nace así su interés por el estudio de las campañas de la Guerra del Pacífico, que lo llevan posteriormente
a publicar trabajos de investigación sobre esta materia, inquietud que mantuvo durante toda su vida. En 1949,